Después de ser abandonada por sus hijos, Luisiana, una anciana, dejó un mensaje especial en su testamento. En un tranquilo suburbio de San Pedro Garza García, una espaciosa casa con un jardín meticulosamente cuidado destacaba entre las demás. Era la residencia de Guadalupe Ramírez, una señora de 75 años, conocida en el vecindario por su dulce bondad y su jardín lleno de vibrantes flores. Sin embargo, la alegría de colores en su jardín contrastaba con la tristeza del silencio en su hogar. José y Ana, sus hijos, se habían mudado hace años y las visitas que solían ser frecuentes se volvieron raras y eventualmente cesaron. Sentada en el viejo sillón de la sala de estar con una taza de café en la mano, Guadalupe miraba fijamente el retrato familiar en la chimenea. Las sonrisas juveniles de José y Ana junto al difunto esposo de Guadalupe parecían pertenecer a otra vida. «¿Dónde están José y Ana, mis queridos?», susurraba Guadalupe, con la voz temblorosa y los ojos nublados de lágrimas. Un tono de llamada interrumpió el silencio. Guadalupe contestó, esperando que fuera uno de sus hijos. «Mamá, soy yo, José». La voz al otro lado del teléfono anunció, «¡José!». El alivio en la voz de Guadalupe era palpable. «Oh, José, hace tanto que no escuchaba tu voz, te hemos extrañado», replicó José con un tono ensayado. «Y yo hemos estado pensando, necesitamos pasar más tiempo contigo. Estamos considerando una visita, ¿qué opinas?». Guadalupe sintió un destello de alegría. «Oh, sería maravilloso, mi querido, no puedo esperar». Al colgar el teléfono, la sonrisa de Guadalupe iluminó la habitación. No tenía idea de que esa llamada sería el comienzo de una serie de eventos. En una noche fría y oscura de otoño, los faros de un coche iluminaron la entrada a la casa de Guadalupe. José y Ana, ambos con expresiones preocupadas, bajaron del vehículo y se dirigieron hacia la puerta principal. Ana, la más joven de los dos y con un maquillaje perfectamente aplicado para ocultar las marcas del tiempo, miró a José con una expresión dudosa. «¿Crees que nos creerá?», susurró nerviosa. José, mayor y con profundas líneas de preocupación en su rostro, miró a Ana, su mirada severa pero decidida. «Tiene que hacerla creer, Ana, no tenemos otra opción», susurró José. Llamaron a la puerta y fueron recibidos por la radiante sonrisa de Guadalupe. «¡José, Ana!», exclamó Guadalupe, abrazándolos calurosamente. «Pasen, he preparado la cena». Durante la cena, José y Ana llenaron la antigua casa de risas y relatos de sus vidas en la gran ciudad. Hablaron sobre sus trabajos, amigos e incluso las dificultades que estaban enfrentando, pero omitieron la parte crucial de sus vidas, su situación financiera desesperada. En los días siguientes, las visitas de José y Ana se volvieron frecuentes. Ayudaban a Guadalupe con las tareas del hogar, traían regalos y realizaban todo tipo de gestos que alimentaban la esperanza de Guadalupe de tener a sus hijos de vuelta. «Mamá», comenzó José una noche, «Ana y yo hemos estado hablando. Te extrañamos y creemos que tú también nos extrañas. ¿Qué tal si vendes esta casa y vienes a vivir con nosotros en la Ciudad de México?». Guadalupe, sorprendida por la sugerencia, miró a sus hijos, con lágrimas de alegría brotando en sus ojos. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La posibilidad. Volver a vivir con sus hijos era todo lo que Guadalupe quería. Sin embargo, no tenía idea de que sus sueños estaban a punto de convertirse en una pesadilla. Durante días, Guadalupe reflexionó sobre la propuesta de José y Ana. Amaba su casa, pero la idea de vivir con sus hijos, ver sus rostros todos los días y compartir sus vidas, la llenó de emoción. Finalmente, una noche, tomó una decisión. «José, Ana, he pensado mucho en lo que dijeron», comenzó Guadalupe con la voz temblorosa, «y he decidido vender la casa y venir a vivir con ustedes, los hermanos». Intercambiaron miradas furtivas, sus rostros ocultando la satisfacción que sentían.
«Oh, mamá, estamos tan felices», exclamó Ana, levantándose para abrazar a Guadalupe. «Te encantará la Ciudad de México, estoy segura». Con la decisión tomada, las cosas se movieron rápidamente. La casa se puso a la venta y, para sorpresa de Guadalupe, se vendió en poco tiempo. Se encontró rodeada de cajas y embalajes, sus pertenencias siendo empacadas para la mudanza. Mientras empacaba sus álbumes de fotos, Guadalupe sintió un pinchazo de tristeza al despedirse de la casa que había sido su hogar durante tantos años. «Voy a extrañar este lugar», dijo suavemente, acariciando el marco de una vieja fotografía. «No te preocupes, mamá», dijo José, poniendo un brazo reconfortante sobre sus hombros. «Te encantará la Ciudad de México y, lo más importante, estaremos juntos». En ese momento, Guadalupe no notó la mirada cómplice intercambiada entre José y Ana. Estaba lejos de imaginar la verdadera intención detrás de sus palabras reconfortantes. Finalmente, ocurrió el gran traslado. Guadalupe, con una mezcla de emoción y nerviosismo, dijo adiós a su hogar y al vecindario que tanto amaba. José y Ana la recibieron en su coche y la llevaron a la gran Ciudad de México. «Oye, mamá, te encantará la vista desde nuestro apartamento», dijo Ana, tratando de aligerar la pesada atmósfera. «Y los parques, las tiendas, todo será nuevo y emocionante». A su llegada, Guadalupe no se encontró con un acogedor apartamento, sino con la entrada de una gran residencia de ancianos. Las paredes pintadas en colores pastel, los jardines bien cuidados. «José, Ana, debe haber algún error», dijo Guadalupe confundida. «Es una residencia de ancianos». «Mamá», comenzó José con la voz temblorosa, evitando su mirada. «Lo sentimos tanto por no haber sido honestos desde el principio. No podemos mantener a otra persona en nuestro apartamento y con el dinero de la venta de tu casa pudimos asegurar una estancia segura y cómoda para ti aquí, en la residencia de ancianos». Guadalupe sintió que su corazón se apretaba. Miró a Ana, esperando ver alguna señal de que esto era solo una broma de mal gusto, pero el rostro de Ana era serio, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, lo sentimos tanto», dijo Ana, con las lágrimas corriendo por su rostro. Guadalupe se encontró sola y abandonada en la entrada de la residencia de ancianos. Sintió una profunda tristeza, una sensación de traición que la dejó desconcertada. Entró en el nuevo lugar que sería su hogar, sin saber que este triste giro en su vida estaba a punto de dar paso a sorprendentes nuevos comienzos. La vida en la residencia de ancianos fue un gran cambio para Guadalupe. Extrañaba la libertad de su propia casa. A pesar de extrañar la familiaridad de su jardín y sobre todo la esperanza de estar con sus hijos nuevamente, Guadalupe era una mujer de espíritu fuerte y decidió enfrentar la situación. Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia, Guadalupe vio una vieja casa en venta al otro lado de la calle. Algo en esa casa captó su atención. Parecía solitaria, al igual que ella. Recordando sus ahorros ocultos, Guadalupe decidió comprar la casa. Cuando compartió la noticia con sus hijos, se rieron, dudando de su capacidad para cuidar una casa vieja y deshabitada. Pero Guadalupe estaba decidida. «Soy más fuerte de lo que piensan», dijo, mirando a los ojos de José y Ana. «Y esta será mi casa». El día de la mudanza, Guadalupe se encontró una vez más rodeada de cajas. Pero esta vez había un sentido de anticipación y esperanza. Poco después de mudarse, Guadalupe conoció a sus vecinos, una joven pareja con gemelos de 4 años. Sofía y Carlos eran amables y ofrecieron ayuda con las reparaciones necesarias en la casa. «Señora Guadalupe, esta casa necesita un poco de amor», dijo Carlos mirando la desgastada casa. «Y creo que juntos podemos hacer maravillas, podemos ayudarte con eso», dijeron Sofía y Carlos.
Así nació una nueva amistad, y Guadalupe, incluso en medio de una situación desafiante, se encontró rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por ella. Fue un giro que no esperaba, pero que apreciaba profundamente. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Sofía y Carlos, junto con sus adorables gemelos Emilia y Diego, ayudaron a Guadalupe a transformar la vieja casa en un hogar. Pintaron paredes, repararon el techo, arreglaron el jardín. Guadalupe, a pesar de su edad, estaba decidida a ayudar en todo lo que pudiera. «Señora Guadalupe, necesita descansar», regañaba Sofía, mientras Guadalupe insistía en ayudar a plantar flores en el jardín. «Mi querida, nunca me he sentido tan viva», respondió Guadalupe, su rostro irradiando alegría. La vieja casa comenzó a volver a la vida. Las paredes recibieron nuevos colores, el jardín floreció, y la casa, una vez tan solitaria, ahora estaba llena de risas y conversación. José y Ana, observando desde la distancia, no podían creer la transformación. Nunca esperaron que Guadalupe fuera capaz de algo así. Su sorpresa, sin embargo, se convirtió en ira y resentimiento. Sentían que habían sido engañados, creyendo que Guadalupe había ocultado dinero de ellos. «Mamá, realmente no nos sorprendiste», dijo José durante una visita, su voz llena de falsa alegría. «Sí, mamá, realmente nos mostraste cuán independiente eres», agregó Ana, su sonrisa sin llegar a sus ojos. Pero Guadalupe, feliz en su nueva vida y ajena a los sentimientos de sus hijos, simplemente sonrió y les agradeció sin saber de la tormenta que se avecinaba. La vida en la vieja casa apenas comenzaba y con ella nuevas sorpresas esperaban. Con la casa finalmente en orden, Guadalupe comenzó a explorar cada rincón, cada habitación, conociendo todos los secretos de ese lugar. Una tarde, mientras bajaba las escaleras chirriantes hacia el sótano, Guadalupe notó algo peculiar. El sótano estaba húmedo y oscuro, lleno de cajas viejas y muebles polvorientos. En un rincón había un gran baúl antiguo cerrado con llave. La curiosidad de Guadalupe se despertó de inmediato. Sofía, al notar la emoción de Guadalupe, sugirió: «Quizás Carlos pueda abrir el baúl para ti, señora Guadalupe». Con la ayuda de Carlos, el baúl fue abierto, revelando una impresionante colección de joyas y oro, cada pieza más deslumbrante que la anterior. Guadalupe estaba impactada, apenas capaz de creer la fortuna que había descubierto en su propia casa. «Es increíble, señora Guadalupe», exclamó Carlos, sus ojos muy abiertos con asombro. «Usted es una mujer afortunada». Sin embargo, Guadalupe estaba atónita. Decidió mantener el descubrimiento en secreto, compartiéndolo solo con su abogado, quien le aconsejó mantener los objetos de valor, mantener su valor a salvo, hasta que decida qué hacer con ellos. A lo largo de los días, Guadalupe reflexionó sobre su descubrimiento en el sótano. La riqueza que había encontrado cambiaría la vida de cualquiera. Pero para Guadalupe, el verdadero valor residía en la amistad que había encontrado con Sofía, Carlos y sus gemelos. Ninguna cantidad de dinero podía comprar lo que habían compartido. Con esta realización, Guadalupe comenzó a considerar un plan, uno que daría un vuelco a la vida de todos a su alrededor. Pasaron los años y Guadalupe se convirtió en una parte integral de la familia de Sofía y Carlos. Los gemelos Emilia y Diego la consideraban como una abuela, corriendo hacia ella con historias de la escuela y buscando consejos. A su vez, Guadalupe se deleitaba con su presencia, su sonrisa siempre más brillante cuando estaba con ellos. Pero el paso del tiempo también trajo desafíos. La salud de Guadalupe comenzó a declinar y la vejez demostró ser un formidable oponente. Sin embargo, se negó a ser derrotada, siempre encontrando alegría en las pequeñas cosas. «Debes cuidarte, Guadalupe», advertía Sofía preocupada por su amiga.
«Y eso hago, querida, eso hago», respondía Guadalupe con una sonrisa. «Estoy rodeada de gente que amo y eso es todo lo que importa». La vida continuó llena de risas y recuerdos. La familia que Guadalupe encontró en Sofía, Carlos y sus hijos fue un regalo que nunca esperó, pero por el que estaba infinitamente agradecida. Mientras tanto, José y Ana seguían obsesionados con la riqueza de su madre, convencidos de que estaba escondiendo una fortuna. Hicieron planes para asegurarse de que esa riqueza terminara en sus manos, sin saber del tesoro que Guadalupe había descubierto en el sótano. Entonces, en una fría noche de invierno, Guadalupe, sentada en su sillón favorito y mirando la chimenea parpadeante, tomó una decisión. Llamó a su abogado y comenzó a planificar su testamento. Las selecciones que hizo esa noche serían el capítulo final y más sorprendente de su vida. La salud de Guadalupe continuó deteriorándose en los meses siguientes. Aunque la tristeza se cernía sobre la casa, Guadalupe insistía en mantener su sonrisa, animando a Emilia y Diego con sus historias y asegurando a Sofía y Carlos que estaba bien. «Ustedes son la familia que he elegido», decía, sosteniendo sus manos, y no podría estar más agradecida. Un día, cuando José y Ana vinieron de visita, la tensión era palpable. Notaron la fragilidad de su madre, y aunque estaban emocionalmente distantes, la realidad de la situación los golpeó como un puñetazo. «Debería estar en un hospital», dijo José, tratando de mantener la voz firme. Ana asintió, evitando la mirada de su madre. «No, queridos», respondió Guadalupe, mirándolos con ojos cansados pero decididos. «Esta es mi casa y es aquí donde quiero pasar mis últimos días». La visita de José y Ana fue breve y torpe. Cuando se fueron, una extraña calma se asentó sobre la casa. Guadalupe los miró a través de la ventana con una tristeza inconfundible en sus ojos. «Espero que algún día encuentren la felicidad», susurró para sí misma. «Se lo merecen». A pesar de todo, ese sería el último encuentro de Guadalupe con sus hijos. De alguna manera, sabía que el tiempo se acababa, pero no tenía miedo. Tenía a su familia, Sofía, Carlos, Emilia y Diego, y tenía su plan final, un plan que traería justicia y equilibrio a todos. El final llegó suavemente para Guadalupe en una fría mañana de invierno. Tomó su último aliento con Sofía, sosteniendo su mano. La pérdida fue sentida por todos en el vecindario. La amable señora que había traído tanto calor a sus vidas se había ido. «Prometo cuidar de todo», murmuró Sofía, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Descansa en paz». José y Ana recibieron la noticia con una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la pérdida de su madre y alivio por la perspectiva de la creían suya. La comunidad se presentó en masa para el funeral de Guadalupe. Sofía y Carlos, junto a Emilia y Diego, recibieron condolencias de amigos y vecinos, todos trayendo historias de cómo Guadalupe había tocado sus vidas. Al final del funeral, un abogado de aspecto serio se acercó a la familia. «Soy Eduardo López, el abogado de la señora Guadalupe», dijo, entregándoles sobres sellados. Ella solicitó que se entregaran después del funeral. «Habrá una lectura del testamento la próxima semana». Todos ensancharon los ojos al mencionar el testamento. Sofía y Carlos se miraron el uno al otro, mientras que José y Ana apenas podían ocultar su anticipación. «Gracias, señor López», dijo Sofía, aceptando los sobres con un asentimiento. Y así, con la partida de Guadalupe, se puso en marcha una nueva serie de eventos. El movimiento final de Guadalupe apenas comenzaba a desarrollarse, prometiendo sorprender a todos con sus revelaciones finales. En los días siguientes al funeral, Sofía y Carlos, junto con Emilia y Diego, recordaron sus recuerdos de Guadalupe. La casa se sentía vacía sin su presencia, cada rincón recordándoles el amor y la calidez que había traído a sus vidas.
El sobre sellado que Eduardo López, el abogado, había entregado se sentaba en la mesa del comedor, un constante recordatorio del mensaje final de Guadalupe. Finalmente, una tarde, Sofía decidió abrirlo. «Querida familia», comenzaba la carta escrita con la temblorosa caligrafía de Guadalupe. «Si están leyendo esto, entonces ya me he ido, pero no estén tristes. Recuerden las risas, las historias y las comidas compartidas. Eso es lo que realmente importa». Guadalupe continuó la carta expresando su amor por todos ellos y lo agradecida que estaba de tenerlos en su vida. Al final, había una referencia al testamento. «En cuanto al testamento, descubrirán todo durante la lectura», escribió, «pero sepan que intenté hacer lo que creo que es justo. Sofía y Carlos, ustedes fueron mi salvación y familia cuando más lo necesitaba. Y Emilia y Diego, ustedes fueron la alegría que iluminó mis últimos años». La familia terminó de leer la carta con los ojos llenos de lágrimas. El amor de Guadalupe por ellos era evidente en cada palabra. Pero, ¿qué quería decir con «lo que creo que es justo»? Se acercaba el día de la lectura del testamento. La curiosidad flotaba en el aire, pero también una sensación de aprensión. Los últimos deseos de Guadalupe estaban a punto de ser revelados, y nadie podía predecir qué vendría después. La oficina del estimado abogado Eduardo López estaba llena de gente en esa particularmente calurosa tarde de verano. Ventanas altas y costosas permitían que los rayos del sol bañaran la habitación, proyectando largas sombras en el piso de madera pulida. Sofía y Carlos, José y Ana, junto con algunos otros miembros de la comunidad, que se consideraban lo suficientemente cercanos a Guadalupe como para estar presentes, estaban sentados en sillas de cuero que crujían con el más mínimo cambio de peso. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido audible, una tensa sinfonía de expectación colgando en el aire, espesa como la niebla en el centro de la habitación. Eduardo se paró detrás de un escritorio de caoba oscura, el reflejo del sol en su superficie pulida acentuando la expresión grave en su rostro. Tomó el grueso sobre del testamento de Guadalupe y todos contuvieron la respiración, esperando que él hablara. «Damas y caballeros», comenzó Eduardo, su voz llenando la habitación y resonando en las paredes de piedra. «Estoy aquí para realizar un deber de suma importancia y sensibilidad, leer el último testamento y voluntad de nuestra estimada Guadalupe Ramírez». Hizo una pausa, miró a todos los presentes y continuó: «Si están listos». Había un aire de tensión palpable en la sala mientras Eduardo comenzaba a leer el documento en su mano. Las palabras eran claras e inequívocas. «A Sofía y Carlos Martínez les dejo mi residencia y todas mis pertenencias personales», leyó Eduardo en voz alta. Susurros de sorpresa recorrieron la habitación, algunas miradas de shock e incredulidad dirigidas hacia Sofía y Carlos. Pero nadie estaba realmente preparado para la bomba que sería la siguiente revelación. «En cuanto a mi fortuna acumulada en joyas, oro y diamantes», continuó Eduardo, haciendo una pausa para efecto dramático antes de anunciar, «con un valor monetario equivalente a varios millones de dólares». La habitación estalló en susurros ahogados, la tensión anterior evaporándose y siendo reemplazada por un shock palpable. Y así comenzaron a cambiar el curso de la vida de todos en esa habitación, las últimas voluntades de Guadalupe Ramírez. «Exactamente la mitad de mi fortuna», continuó la voz de Eduardo, resonando en la habitación, agregando: «Peso las siguientes palabras serán gentilmente donadas al hogar de ancianos, la luz del día, el lugar donde bajo diferentes circunstancias habría pasado mis últimos días». José y Ana absorbieron cada palabra del testamento de su madre, desafiando la premisa de una herencia fácil y una vida sin preocupaciones.
Miradas de sorpresa e incredulidad se cruzaron mientras Sofía y Carlos asentían en silencio, comprendiendo las intenciones de Guadalupe. Eduardo continuó, esta vez con un dejo de emoción en su voz. «Y la otra mitad de mi fortuna». Hizo una pausa para un efecto dramático, sus ojos recorriendo las caras atónitas en la habitación. «Se destinará a los hijos de Sofía y Carlos, los jóvenes Emilia y Diego». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El aire estaba cargado de sorpresa y desconcertante asombro. José y Ana parecían haber perdido todo color, sus sueños de riqueza rápida desmoronándose como un castillo de naipes. Sofía y Carlos, por otro lado, se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos, tratando de comprender la magnitud de la generosidad de Guadalupe. Al final, Eduardo concluyó la lectura, eligiendo sus palabras con cuidado. Guadalupe dejó un mensaje final para sus hijos biológicos, José y Ana. Hizo una pausa, tomó una respiración profunda antes de continuar. «Espero que encuentren la felicidad que buscan. Recuerden que el dinero no es la fuente de la alegría. La verdadera alegría proviene de las personas que amamos y de cómo tratamos a los demás. De mi dinero ya han tenido la porción que obtuvieron de la venta de la casa, en una situación donde me sentí engañada y prácticamente coaccionada. No verán otro centavo». La habitación inmediatamente se convirtió en un torbellino de emociones conflictivas. José y Ana, con expresiones de ira y frustración, salieron de la habitación, los ecos de su partida aún resonando en el aire. Sofía y Carlos estaban prácticamente inmóviles, luchando por procesar la generosidad inesperada de Guadalupe. Sin embargo, una cosa estaba clara. El último deseo de Guadalupe había dado vuelta a todo y nada volvería a ser igual. José y Ana estaban furiosos. ¿Cómo se atrevía Guadalupe a dejar la mayoría de la fortuna a extraños y a un hogar para ancianos, considerándolos sus hijos independientemente de cómo la habían tratado en los últimos años? «Esto no es justo», lamentó José a Ana mientras se acomodaban en el auto después de la lectura del testamento. «Somos sus hijos. Ese dinero debería ser nuestro. Impugnaremos el testamento», dijo José con determinación en los ojos. Estaba senil, no sabía lo que hacía. Mientras tanto, Sofía y Carlos estaban en estado de shock. Nunca esperaron recibir algo de Guadalupe, y menos aún una casa y una fortuna para sus hijos. «No podemos aceptar esto», dijo Sofía visiblemente conmovida. «Ella era nuestra amiga, no nuestra benefactora», agregó. «Estoy de acuerdo, Sofía», respondió Carlos tomándole la mano. «Pero quizás podamos usar esta fortuna para hacer algo bueno, como Guadalupe hubiera querido». A medida que se gestaba la tormenta, el último testamento de Guadalupe envió al pueblo en un frenesí. Las semanas siguientes prometían estar llenas de tensión, mientras los aparentes herederos se preparaban para una batalla que podría cambiar sus vidas. Las siguientes semanas estuvieron cargadas de gran tensión. José y Ana buscaron a los mejores abogados que el dinero podía comprar, intentando impugnar el testamento de Guadalupe. Ella estaba senil, su mente no estaba clara cuando hizo este testamento, argumentó José en la corte. Por otro lado, Sofía y Carlos, junto con el abogado Eduardo López, estaban listos para defender el testamento de Guadalupe. Su señoría Guadalupe Ramírez estaba completamente consciente de sus acciones. «Todo este reclamo es solo un acto de avaricia», argumentó Eduardo. Las sesiones en la corte fueron intensas, se escucharon testimonios, se presentó evidencia y los nervios estaban a flor de piel. Finalmente, el juez entregó el veredicto después de considerar toda la evidencia y testimonios. Estaba claro que Guadalupe Ramírez estaba en plena posesión de sus facultades mentales al redactar su testamento. Por lo tanto, se rechazó el intento de impugnarlo. El silencio cayó en la corte cuando se anunció la decisión. José y Ana
estaban conmocionados, mientras que Sofía y Carlos sintieron una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que esta fortuna representaba el último recuerdo tangible de su querida amiga Guadalupe. «No ha terminado», gruñó José a Sofía y Carlos al salir de la corte. «Llevaré esto a la corte de apelaciones». Sofía simplemente asintió, sosteniendo la mano de Carlos. Sabían que aún tenían un largo camino por delante, pero por ahora la justicia había prevalecido. El testamento de Guadalupe se cumpliría como ella hubiera deseado. José y Ana, a pesar de sus amenazas, nunca lograron llevar el caso a la Corte de Apelaciones. La derrota en la corte local había agotado sus recursos, y la realización de que su avaricia los había llevado a perder la última conexión con su madre los golpeó fuertemente. Se retiraron del pueblo, desapareciendo en las sombras de sus propias vidas. Sofía y Carlos, por otro lado, se dedicaron a honrar el legado de Guadalupe de la manera más significativa posible. Invirtieron la herencia de sus hijos en educación y establecieron un fondo para becas para niños desfavorecidos en el pueblo. La Casa de Guadalupe fue renovada, convirtiéndose no solo en un hogar para la familia, sino en un símbolo del amor y la generosidad de Guadalupe. «No sé si merecemos todo esto», dijo Sofía una tarde, viendo a sus hijos jugar en el patio trasero. «No se trata de merecer, Sofía», respondió Carlos, acercándola a él. «Se trata de lo que hacemos con ello. Guadalupe nos dio la oportunidad de hacer una diferencia, y eso es lo que vamos a hacer». Al final, la historia de Guadalupe Ramírez sirvió como un recordatorio para toda la comunidad. Un recordatorio de que la verdadera riqueza no proviene de las posesiones materiales, sino del amor y la bondad que compartimos con otros. Su memoria continuó viviendo, no solo en la casa bellamente restaurada o en las becas otorgadas, sino en los corazones de aquellos que tocó con su generosidad y amor. Y como siempre, la vida continuó en su querido pueblo, un lugar con grandes historias y aún mayores lecciones de vida. Hasta el final, Guadalupe Ramírez aseguró que su historia sería una de esperanza, amor y generosidad. Una historia que continuará inspirando a futuras generaciones.